Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Todo llega. Llegó el Mundial, llegó un miércoles más. ¿Que 30 años no es nada? Te estarás preguntando qué programa es este. Es el 57. El 57. Y me venías contando, entonces, que tú tenías un botón sin ojal, Sí. un gusano de seda y quizá medio par de zapatos de Cloud, o lo que es lo mismo un zapato. Y 500 noches. Bueno, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos un miércoles más a que 30 años no es nada. Evidentemente con esta introducción, con la poca gracia y el poco arte que nos caracteriza, Sí, significa que Muy hoy vamos a hablar de Sabina. De Sabina, somos muy sabineros, la verdad. De Joaquín Sabina. De Joaquín Sabina. Porque aquí, justo además en este edificio hay una señora que se llama Sabina, que vive en el cuarto, que no tiene nada que ver este programa con usted, señora Sabina. Tiene que ver Tranquila. con Joaquín Ramón. Sigue haciendo la sopa. Sí, usted Joaquín hace- Ramón Martínez Sabina, efectivamente, nacido en Úbeda, al que fuimos a molestar pensando que igual nos recibía estar allí. en Úbeda, pero no. Y Muñoz Molina tampoco, fue un Tampoco. viaje muy aciago en ese sentido. En todos. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de Sabina? Pues porque, Sabina siempre acumula un montón de motivos Porque para da hablar el de él. clickbait, Sobran los motivos para hablar de Sabina. Pero es que está de actualidad porque, nada, hace muy pocos días pues se ha empezado a proyectar en cines este documental de León de Aranoa, que le ha ido grabando durante un montón de años. Sí, no sé, 15 años. 15 años, No sé. sí. Así que este Sí, documental, Sintiéndolo mucho. concretamente este documental, Sintiéndolo Mucho, que ya pues está en las salas de cine, el Bombín, que Sintiéndolo rula mucho, por ahí complicado por por la canción, toda buscarle España rimas. y que anticipa pues, una gira que no sé. Que todavía no está en las principales webs de pirateo, porque lo he intentado ver y me ha sido imposible, la verdad. Bueno, Vamos a ser francos. Leiva, el maestro, León de Aranoa, ahí todo el mundo en este, ahí tenemos al autor, también a un tío como León de Aranoa, Sí, tenerlo ahí entretenido 15 teniendo años. 15 años, algunas veces grabando él, otras dirigiendo, en fin. Luego Bueno, Leiva. y Leiva. Bueno, pues Joaquín Sabina, que bien se ve, que nítido. Esa es su casa de Tirso de Molina. Esa es su casa de Tirso de Molina, un salón que debe medir como 6 veces mi Sus casa casas de completa. Te iba a decir. Y nada, pues allí todo el mundo pasa, toca la guitarra, no sé qué, el piano, el chester, bueno, allí todo. Debe oler a tabaco, también te digo, y Debe. sí. Mucha agua. Sí, y alguna otra cosa. Y hemos dicho, pues si hay alguien, hay un artista, muchos, pues hay un artista de fuera de Salamanca que ha estado presente en los 30 años de televisión en Salamanca, de televisión local, pues seguramente sea Joaquín Sabina, porque, claro, a Sabina le ha gustado mucho venir a Salamanca. Mucho. Y era como, durante algún tiempo, yo recuerdo, adolescencia, juventud primera, en ferias venía Sabina, pasara lo que pasara. Cuartel general. Sí. Conciertos muy importantes, reconocido por él Sí. en su historia de la música. En Salamanca, uno principalmente, porque además decía que era un momento en el que estaba incluso pensando en retirarse de la música y le salvó un concierto en la Sindical. Dio ese concierto que era el año del Pirata Cojo de Física y Química y le salvó. Y le salvó. Y ese no lo tenemos grabado. Ese no lo tenemos grabado todavía. Ahí está la expectación. Fíjate que de Vamos gente. a ver. Quietos, que esto no Vamos tiene a nada la que ver. expectación. Antes de nada, vamos a saludar a nuestro invitado. Vamos a mantener la calma para... ¿Qué hacían todos esos señores ahí en la Plaza Esperando a Sabina o a nuestro invitado. Porque hoy hemos querido contar con quizá el único ser humano que sabe más que tú de Sabina en toda España. Lo hemos encontrado en Valladolid. Resulta que es compañero de Castilla y León Televisión, coordinador de los informativos, y saludamos al gran Nacho Vicente. Nacho, amigo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco, Víctor, muchísimas gracias a vosotros por haber contado conmigo para este ratito tan bueno que vamos a pasar, seguro que sí. Y decís que si hay un artista vinculado a Salamanca y Sabina, pero ¿quién no va a querer ir a Salamanca? Digo yo también, Sabina y todo el mundo. Es que es un sitio tan maravilloso que cómo no va a querer ir Sabina y cualquier artista. Bueno, sin ir más lejos, tu señora este fin de semana nos ha visitado. ¿Qué nota, qué nota le ha Es puesto a la correcto. ciudad? No se Es llevaría correcto, la calavera pero- ni nada, ¿no? Que sabes que ha habido un No, poquito de lío no. con esto. No consta. Se hizo unas fotos ahí, efectivamente, delante de esa fantástica exposición que tenéis ahí de las Catrinas mexicanas y me consta que pasó un día fantástico con las amigas mientras yo asumía las labores de padre de familia y hombre de mi casa, sin ningún problema, por supuesto. Perfecto. Bueno, pues Nacho, venga, ponemos en marcha la máquina del recuerdo, ponemos en marcha la máquina
de todos los conciertos que hemos podido recolectar. Creo que no se me ha escapado ninguno, pero bueno, que tengamos en nuestro archivo, un poquito después de ese que comentaba Víctor, de la sindical, que yo oía desde casa de mis padres, porque entonces ahí prácticamente no había ninguna edificación y a mí me llegaba perfectamente el sonido a casa de mis padres y yo los oía desde la cocina, ese concierto. Bueno, tenemos este, que sí, ahora sí, el de Ferias, en una gira muy particular en la que se encuentran pues Sabina y los Rodríguez. Y de ahí sale Nacho, Todavía una canción de amor, una de las canciones más bonitas de Sabina, que en este caso popularizan los Rodríguez. Eso es, la letra es de Joaquín Sabina, la música se la puso Ariel Roth la primera vez que lo hizo, luego lo volvió a hacer, volvió a repetir jugada para el hasta ahora último disco de Sabina, donde también hay una canción a la que pone música Ariel Roth. Y bueno, fue una gira con mucho trasfondo, mucha intrahistoria, porque entre otras cosas, ese año Sabina, antes que con los Rodríguez, parecía que estaba llamado a hacer otra gira con otros compañeros, en este caso con Ana Belén, bueno, mejor dicho, con Víctor Manuel, Miguel Ríos y Joan Manuel Serrat, la gira del Gusto es Nuestro, pero no lo acabo de ver claro. La verdad es que en la personalidad de Sabina, sobre todo en esa época, iba más el arriesgar y él al final siempre ha tenido alma rockera, aunque era más coetáneo de esta gente. Él no lo acabó de ver claro, los demás se cansaron de esperarle, invitaron a Ana Belén y al final se quedaron ellos cuatro girando con el Gusto es Nuestro y Sabina con los Rodríguez, y lo que además fue también la despedida de los Rodríguez, porque se estaban despidiendo ya con esa gira. Pues mira qué bien, porque yo creo que salió todo redondo, ¿no? Sí. Que ellos lo hicieran por su cuenta y que Sabina no. Y Miguel Ríos cantando el blues del autobús de Sabina en esa gira. Porque, bueno, ahí había, bueno, al final son artistas que, claro, han coincidido tanto, han tenido momentos de mucha amistad. Bueno, decía Víctor, Nacho, el otro día, vamos a hablar también un poco de la actualidad, ¿no? Que está ahora, pues, con los anuncios, ciertas polémicas que rodean a Sabina, pero lo que sí ha coincidido todo el mundo, o la mayoría de la gente, entre ellas tú, que te lo he leído, es que 19 días y 500 noches, un poquito después de ese concierto del 96, en el que, por cierto, cantaba el rock and roll de los Idiotas, comentábamos que no es muy habitual en los directos, la ha dejado de incluir en la mayoría de sus playlists, pero bueno, aquí sonó. Llegaba la gira con 19 días y 500 noches, que podríamos considerar quizá el pico creativo de Sabina, ¿no? El momento en el que más grandes canciones coinciden en un disco, que además él se nota que enseguida disfruta con el disco porque lo empieza a tocar en directo casi antes de que salga. En fin, 19 días y 500 noches, que deja un concierto memorable, en este caso en Wisburg, en Salamanca, que ya decir, yo creo que es quizá uno de sus picos, ¿no? Ha tenido una carrera muy larga, llena de momentos muy brillantes, pero ese 19 días y 500 noches era un pico, claro. Sí, además ese concierto, además en Würzburg que comentabas, se grabó para televisión, lo grabó Canal Plus, se emitió y creo que unos años después se ha reeditado en DVD, pero antes de que se reeditara en DVD, la grabación de audio circulaba por ahí, un famoso bootleg de estos que llaman Los Entendidos, en una especie de disco no oficial de Joaquín Sabina, y fue parte de esa gira que en realidad fueron, creo que si no me equivoco, 3 giras diferentes las que llevaron ese disco, de tanto éxito que tuvo efectivamente ese momento, como decíamos, uno de los mejores discos de Sabina, si no el mejor, según Crítica y Público, y tuvo varios momentos de gira, además con configuraciones de banda un poquito peculiares, porque al principio pues no pudo estar Antonio García de Diego, su teclista y también guitarrista, multiinstrumentista habitual, porque estaba de gira con Víctor Manuel, no pensaba que iba a hacer gira Sabina tan pronto, se había comprometido con Víctor, con quien había tocado ya muchos años antes. Sabina se lo arrebató a Victoriana, a Antonio García de Diego, y estaba de gira con él, y bueno, siempre que podía, Antonio se escapaba a hacer conciertos con Sabina, con la banda de Sabina, sin cobrar nada, simplemente él pedía que le pusieran la habitación de hotel, se le pillaba medio cerca, y cuando la agenda de Víctor Manuel se lo permitía, él se iba a tocar con Sabina. Luego hubo la parte de la gira acústica que dio lugar a parte de ese CD que salió después doble, el de Sabina y Cía, el disco acústico, el disco eléctrico, y luego volvió a armarse la banda también para salir de gira eléctrica, y como os digo, con una banda un poquito rara, porque el batería, la bajista eran impuestos por Alejo Stivel, que sabéis que fue el que produjo ese disco de 19 días, 500 noches, eran argentinos. No estaba Olga Román, que durante muchísimos años fue la voz que se pegaba a la de Sabina como un guante, porque estaba con su proyecto en solitario, y estaba en su lugar otra grandísima cantante que es Cristina Narea. Bueno, fue un poco peculiar, pero fue el hecho de que hubiera 3 giras diferentes da una idea de la repercusión que tuvo este disco y del exitazo tremendo. Todo el mundo quería contratar a Sabina en este momento, lógico.
Y además, yo ya estuve allí. Sí, yo también estuve en Wisburg. La verdad es que fue un concierto. Bueno, media Salamanca estuvo ahí, yo no sé cuánta. Y otra media que no estuvo, pero dice que estuvo porque ahí Yo lo puedo demostrar porque tengo Yo también tengo la entrada. Sí, yo también. Yo tengo en ese pabellón he visto a ni más ni menos que a Sabina y a Héroes del Silencio. Un poquito antes, o sea que ahí yo he sido muy feliz en Wisburg, luego aparte de Perfumerías Avenida. Bueno, luego vamos a escuchar a todo un profesor hablar de Sabina, todo un profesor de lengua y literatura, pero Nacho, ¿qué se encuentra en este disco para que calara tanto? Hemos visto esa rumba, ¿no?, de 19 días y 500 noches, que es como una canción perfecta, pero ahí había de todo, había blues, había todo tipo de palos musicales y es que es un disco redondo, verdaderamente, ¿verdad? Es un compendio de cosas. Se habló mucho también, en su momento supuso un gran shock para nuestros oídos el escuchar que Sabina cantaba con una voz muy diferente a la que le conocíamos. Él luego ha dicho que lo que pasaba era que esa era su voz real y que los discos se la disimulaban un poco, o que antes de grabar o salir de gira se cuidaban más de lo normal, y decía, y en el fondo no era mi voz. Bueno, pues Alejo Stivel, como productor, quiso sacarle ese sonido diferente a Sabina, y no solo a Sabina, sino a todo el sonido del disco. Es un poco sonido low-fi, baja fidelidad, un poco sonido de habitación de hotel. Antonio García de Diego y Pancho Barona, que hasta ese momento habían sido sus productores, reniegan un poco de esa idea tan global y tan extendida de que a nivel de producción fue un gran disco, porque ellos apostaban por todo tipo de sonido, bueno, cosas entre artistas y productores, pero efectivamente yo creo que se trata de un momento creativo de Sabina brutal, que venía después además del fracaso, entre comillas, al menos comercial y de gira, que supuso el disco con Fito, también muy arriesgado, el disco con Fito Páez, y aquello fue como que efectivamente, de Enemigos Íntimos no se pudo hacer gira porque acabaron a la greña, y yo creo que toda la creatividad de Sabina salió disparada, como quien le quita el corcho a una botella previamente agitada, y apareció ese disco que podíamos contar, ahí tiene mil anécdotas, pero por ejemplo que Sabina quería que era un disco doble, que fuera un disco doble porque tenía repertorio suficiente, y además las canciones eran bastante largas, si os acordáis, prácticamente todas estén de los 4 o 5 minutos, hay algunas... 6. Y tenemos, como te digo, una Te digo la O, que dura 8 minutos y pico, pero es que además había una versión que estaba cerca de 15 minutos. Bueno, pues Sabina peleó muchísimo con la discográfica y con José María Cámara, que era el capo de BMG en ese momento, que murió hace poco, por cierto, para que fuera un disco doble. Pero claro, las discográficas ya sabéis que los discos dobles, de cara a la comercialización, pues suelen ser un poco recelosos. Entonces el disco se quedó en disco sencillo, con muchos dolores de cabeza y muchas discusiones. Llamó a la puerta y le dijo: Sabina, ya sé lo que vienes, toma. Y le dio una hoja con el listado definitivo de las canciones y también ya sin los descartes que habían hecho, y que luego afortunadamente hemos ido conociendo gracias a algunas reediciones que se han hecho. Había algunas canciones que no estuvieron en esa primera edición, pero han aparecido luego, afortunadamente. Bueno, estamos viendo, Nacho, a Sabina entrar de esa manera tan particular, en este caso en el CAEM. Este es el concierto de la gira del año 2006, ahí ya venía con Olga Román. Y aquí había habido por el medio pues un bloqueo creativo, ¿no? Un momento de crisis personal. El marichalazo también. El marichalazo, como se denominó, ¿no? Creo que fue como lo denominó él. Verano del 2001, creo que fue, exactamente. Y bueno, de todo eso salió con ayuda de los amigos, de la banda, de Benjamín Prado, de Luis García Montero, en fin, de todo lo que es ese núcleo más cercano de Sabina, y se presentaba pues otra vez ante el público salmantino. Aquí fueron 2 conciertos, además, 2 días consecutivos. 2 días seguidos en el CAEM. Y un día que nos decías, Víctor, que hacía un frío terrible, que todavía no estaba eso muy ajustado y que tardaron muchísimo. No, debió estropearse la calefacción del CAEM ese día. Lo contaba luego Pancho Barona, que es uno de los días que más frío han pasado en el escenario, bueno, los que recordaba, claro. Y que las manos, tanto él como Antonio García de Diego, les había costado un montón en radiadores ahí poniéndose para poder tocar, para poder salir, y les costó mucho. Y que empezó el concierto, estamos viendo, Nacho, con una canción que había aparecido en un homenaje a Neruda. En un homenaje a Neruda. Sí. Amó el amor de los marineros. Exactamente, y bueno, pues también a veces pasa esto, ¿no? Decíamos cuando preparábamos el programa, siempre suenan, es verdad, en los conciertos, aparte de las que estén 3 o 4 del disco que esté, siempre suenan las mismas. Bueno, pues en esta ocasión como que sorprende mucho que irrumpa Sabina y cante Amo el amor de los marineros, que había salido pues... Sorprende y se agradece a partes iguales, ¿eh? Sí.
Desde Esta luego. gira, si me permitís, Sí. fue, como decíais, el retorno después de lo del Marichalazo, efectivamente, como él lo denominó. Después del Marichalazo, el disco que publicó, que fue Dímelo en la calle, de ese disco no hubo gira, porque aparte de la sequía creativa que luego atravesó, también tenía muchos problemas mentales a la hora de encarar el reto que suponía irse de gira, subirse a un escenario. Y el primer concierto de esa gira creo que cayó a finales de 2005, no recuerdo la fecha exactamente, pero fue en Valladolid. Yo sí que estuve en ese concierto y realmente se le notaba, si la calefacción del CAM estaba desajustada, la banda también, y él mismo se aseguró que también estaban en proceso de ajuste. Se notaba que estaba un poquito oxidado Sabina, y sobre todo muy nervioso, muy nervioso. Ya sabéis, y bueno, en este documental de Fernando León de Aranoa muestra en ese sentido un poco sus demonios interiores y sus problemas todavía a estas alturas, de ansiedad y lo que le supone para él subirse delante de un escenario. Entonces estaba un poco en ese momento de que no tenía nada claro. Fue la primera vez que llevó un prompter, un autocue para la gira, para ver las letras, porque no tenía seguridad en sí mismo. En fin, fue un poco ver también al héroe convertido también, no digo en villano, pero sí en una persona de carne y hueso. Bueno, vamos a escuchar, como decíamos, ni más ni menos que al profesor reciente y felizmente jubilado, Emilio de Miguel, uno de los nombres propios de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, uno de los grandes expertos, ¿no?, en nuestro teatro, bueno, en nuestra literatura en el Siglo de Oro, que elogia a Joaquín Sabina. Había publicado poco después de ese concierto un libro titulado precisamente Concierto Privado, y ahí explica Nacho y Víctor pues por qué él considera que Sabina tiene un lugar pues entre los grandes. Vamos a ver. Utilizar recursos literarios y hacerlos pasar con la mayor normalidad al acervo de posesiones culturales de gentes de todas las edades, que creo que es uno de los factores más importantes en un cantautor como Sabina, pues me parece que es una contribución importantísima. Bueno, pues hecha esta exposición teórica como corresponde, la siguiente pregunta, ya que había ido analizando algunas de las mejores canciones, todos se la podríamos haber hecho al profesor, ¿no? ¿Cuál es, profesor de Miguel, la mejor canción de Sabina a su juicio, año 2007-2008? Son canciones muy distintas, unas más festivaleras, otras más profundas, unas muy líricas. De Purísima Lloro a mí me parece una canción soberbia, cerrada, inesperada. Es increíble que en un concierto de música pop se pueda escuchar de Purísima Lloro con ese montón de referencias a lo lúgubre de la posguerra, referencias algunas culturales cerradas. Bueno, estamos de acuerdo. A mí es una de mis canciones favoritas. No sé si la favorita, pero desde luego me parece que es una canción... Es que no ha hecho nada mejor después, la verdad. Lleva tiempo un poco ahí... verdaderamente grandiosa. ¿Qué opinamos, sí, Nacho? ¿Tú crees que puede ser de Purísima Lloro? Yo no me podría quedar con una sola. Claro, estoy de acuerdo que de Purísima Lloro me parece una auténtica obra maestra. Es una pena que a veces no la haya llevado de gira, porque, por ejemplo, al ir a Latinoamérica, pues considera que, claro, que todo ese lenguaje de la España de la posguerra allí va a ser de difícil comprensión. Pero es una canción mayúscula. A mí me gustan tantas y tantísimas. Yo, por decir, decía Víctor, no ha vuelto a hacer nada tan grande desde entonces, seguramente es cierto, pero sí que es verdad que poquito después está la que para mí es la última gran obra maestra de Sabina, que es Peces de Ciudad. Esa canción a mí me parece que sí que está a la altura, es un poquito, bueno, a lo mejor la letra más o menos es de la misma época. En el año 2000 es cuando la ponen música y empiezan a llevarla en esos conciertos acústicos de la gira de 19 días y 500 noches, aunque no apareció en el disco en ese acústico. Pero me parece la última gran obra maestra de Sabina. Bueno, Peces de Ciudad, o la canción más hermosa del mundo, a mí también me parece una grandísima canción. Bueno, avanzamos rápido, que nos vamos quedando sin tiempo, como nos suele ocurrir. Introducimos el factor Serrat en la vida de Sabina. Siempre ha sido una relación cercana, estrecha, y bueno, pues de repente en un momento dado deciden... vámonos de gira. Vámonos de gira. Y acaban haciendo, ¿cuántas? ¿4 o 5? Sí, o 3 o 4 giras. Un disco, la Orquesta del Titanic, una gira... esto es El Multiuso Sánchez Paraíso, lógicamente, año 2008, Dos pájaros a tiro, y otro momento, pues, claro, en el que, digamos, las aficiones o los seguidores de Serrat y los de Sabina se juntaban, ¿no? Y también fue un momento especial, además ellos yo creo que lo disfrutaron mucho. Saluda y se va. Las dejo solas con él, disfruten del pobre Abel, en ausencia de Caín. El Benjamín del grupo se va, decía, sí. añadiendo eso, ¿no? Que Serrat tenía más edad.
Bueno, en esa última canción, de Sintiéndolo mucho, él habla expresamente de Serrat, ¿no? De sus dedos entrelazados para que salga después de la caída del Wizzing. Un nombre importante, también hemos hablado de algunos, ya decíamos, pues lógicamente Benjamín Prado, Luis García Montero, todos los músicos que lo han ido acompañando, García de Diego, Pancho Varona, pero Serrat también ha sido una presencia constante, Nacho, en la Javier Cray. Y Javier Cray, claro. No preguntaban si las quería, aves de paso. Todavía él sigue, o decía, que claro, ya falleció el pobre Javier Cray, que él cuando escribió una canción, lo primero que se preguntaba para saber si era buena o no era, ¿le gustará a Cray? Como filtro de... Bueno, y poco después tenemos un momento que, lógicamente, si hablamos de la relación de Sabina y Salamanca, pues tenemos que nombrar y subrayar en alto, ¿no? Que es el momento en el que Joaquín Sabina empieza gira. Antes hablaba Nacho del momento en el que decidió empezar gira en Valladolid. Bueno, pues en el año 2009 empieza gira en Salamanca. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, Joaquín, empezamos en Salamanca? Me dijeron que en Salamanca había muy buenas condiciones para empezar, que podíamos ensayar 2 días antes, y yo recordaba conciertos en Salamanca muy compartidos y muy gozosos y dije encantado que sí. Luego me enteré que era el 20N, eso ya no me pareció tan bien hasta que me enteré que el 20N también había muerto Buenaventura Durruti. Nada, oye, cada uno sus manías. Entonces, claro, el 20N era un día como que se hablaba mucho, ahora ya afortunadamente se habla muy poco. Bueno, aparece Tiramisú de Limón, lo vamos a escuchar enseguida, cuando irrumpe otra vez en el Multiusos, que ha sido ya el recinto oficial de Sabina. Ese ha sido el último disco que he podido digerir de Sabina. Siempre que ha venido. Y bueno, entramos en otra etapa diferente, Nacho, ¿no? También en los directos, en los que evidentemente va faltando un poco ya el fuelle, se ayuda más de toda la banda, deja parte del concierto pues en manos de Mara, de Antonio García de Diego, de Pancho Varona. Bueno, otra etapa, ¿no? De un poco más crepuscular del genio. Sí, también se nota mucho en la forma de componer. Hay mucha gente, es verdad, que sabemos que la época creativa a tope de Sabina fue en los 90, pero claro, yo creo que tampoco se le puede exigir ahora que haga lo mismo ni algo similar, entre otras cosas porque las vivencias que desencadenaron aquellas canciones, la época en la que Sabina escribía en los bares y se pasaba el día sometido a los efectos de diferentes sustancias, pues ya quedó atrás, ya pasó. Entonces ahora está en otra dinámica, ya desde la época de un poco antes del Marizales y sobre todo después, decías tú antes que se había apoyado mucho en sus amigos poetas, él se empieza a rodear efectivamente de toda esa gente, de Benjamín Prado, de Almudena Grandes, que en paz descanse, de Luis García Montero y demás, y sus canciones empiezan a ser más líricas, más poéticas y más contando imágenes, más imágenes y menos historias, ¿no? De las que nos tenía acostumbrado. Pero en cualquier momento, bueno, me parece un buen disco, Vinagre y Rosas. Parte de él salió de su excursión de varios días a la ciudad de Praga junto a Benjamín Prado, y en ese sentido os recomiendo encarecidamente el libro que escribió Benjamín al respecto, que se llama Romper una canción, en el que cuenta todo el proceso creativo, no solo ese viaje a Praga, sino también cómo surgen esas canciones, en parte en Madrid, en parte en Rota, cómo se graban, cómo pelean por cada canción, por cada palabra, por cada verso. Una cosa absolutamente espectacular. Y hay buenas canciones en ese disco. Sí, a mí sí. Tales de Bohemia, digamos que es el último que me convence. Sí. Pero ahora sí, lo que decía, que es aquel tiempo de las historias, de los bares, de las borracheras, y él te preguntaría, pregúntame lo que siento por aquella época. Nostalgia. Bueno, pues aquí tenemos a la banda, ya con la configuración prácticamente más asentada, ¿no? El último, que incluso, y lo vamos a ver también cuando volvía, pues un año después, porque ahí hubo también un momento, en el año 2010 volvía, bueno, ahí haciendo derroche. Ahí está Jaime Asúa. Como Maciño cuando salió al campo después de la lesión y quería demostrar que estaba bien con el Celta de Vigo. Y esto se ha roto un poco, Nacho, es también la actualidad, digo, vamos a meter ya este asunto por si acaso no se nos... luego no nos Paco, me vas a perdonar, pero cuando está Sabina de fondo se escucha un poco regular. Me ha parecido que me has mencionado, pero escucho un poquito regular, escucho mucho a Sabina ahí. Sí, decía que... Por cierto, tiene una voz bastante buena en este concierto. Sí, claro, es que arrancaba concierto. Es que era el primero. Se ve que se había cuidado. Decíamos que esta configuración pues se ha roto un poco, esta gente era la que iba
pues aquí vino muchas veces, ¿no? Al Corrillo y luego a otros lugares, Sí. con las noches sabineras, en otros locales, iba por toda España, bueno, pues quitando un poco el mono de Sabina, pero esto ahora se ha roto, ¿no? Lo hemos visto, pues al anunciar la nueva gira, como una parte de la banda se ha ido por un lado y en este caso Pancho Varona se ha ido por el otro. Sí, ha sido. Él ha anunciado en un comunicado, Pancho Varona, que es un tío que se maneja fenomenal en redes desde hace mucho tiempo, lo ha anunciado en un comunicado haciendo un juego de palabras con el nombre de la gira, contra todo pronóstico, pero la verdad es que los que seguimos un poco de cerca eso, a la actualidad suya y de su banda, sabíamos que algo así podía ocurrir porque desde hacía un año más o menos el propio Pancho había sido el que en un comunicado había dicho que la noche sabinera se dividía, que por una parte se iban todos sus compañeros y él se quedaba aparte. Eso hacía sospechar que algo no iba a ser como era habitualmente en esta gira y finalmente así se ha producido. No va a estar Pancho Varona, va a estar otro guitarrista. ¿Qué vamos a hacer? Eso es la evolución. Vamos a poner la última imagen que tenemos en nuestro archivo. Bueno, en este caso no es nuestro archivo porque lo perdimos, pero sí. No sé qué pasó. Sí, tiene el archivo de Salamanca, la de 2018, y con esa despedida, la del último concierto en el multiusos, no sabemos si habrá alguno más, porque de momento Salamanca no está en la ni primera Valladolid propuesta. tampoco, me ha sorprendido. Valladolid tampoco, No, es verdad. qué pena. Nos vamos a despedir, Nacho. Muchísimas gracias, Gracias, Nacho. por habernos acompañado. La verdad es que con tanta sabiduría, pues lógicamente no sabe a poco, no podía ser de otra manera. De todo corazón, amigo, muchísimas gracias. Seguiremos disfrutando a Sabina, tenemos los discos, tenemos Sí. los Y vídeos. además tenemos... yo he traído hoy para presumir uno de los 3 libros que tengo firmados por Joaquín Sabina. Tengo además, Vamos ahí, Víctor, muy bien. una púa de Pancho Varona, tengo una baqueta de Pedro Barceló y la cartera de Antonio García de Diego. Eso sí que no se dio cuenta. Ajusta como un reloj, tic-tac, tic-tac, toca Pedro Barceló la batería, decía Serrat, en esa gira de Dos pájaros a tiro. Muchísimas gracias, Nacho. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, Paco, Víctor. Un abrazo muy grande y para toda la gente de la 8 Salamanca. Muchas gracias, compañero. Lo hemos disfrutado muchísimo. Nos vamos, Que nos vamos, venga. corriendísimo. Nos vamos Al porque cine. sí. Vamos al cine, venga. a ver el documental de nueva Sabina, de Sabina. o lo que ustedes quieran. Buenas noches, muchísimas gracias. Hasta el miércoles que viene.